Hola, hola a todos. Bienvenidos de vuelta a un espacio más con Gaia Mediación y hoy les tenemos una invitada que estábamos deseando poder hablar con ella y por fin se nos dio. Ella es Rosana Abril, una abogada argentina holística y ahorita vamos a contarles un poquitito más de ella y su trayectoria, pero que ha venido a revolucionar el campo de la abogacía y creo que es parte de la admiración que tenemos hacia ella porque es un deseo de nosotras también introducir estos temas y esta forma de abogar un poquito más humana, más sistémica e integral para acompañar a las personas en estos procesos que llamamos legales, pero que al final, y lo pongo entre comillas, suelen ser muy emocionales. Anita, Bienvenida, Rosana. sí. Sí, bienvenida a este espacio, de verdad. Yo feliz de que la vida me haya puesto a Rosana en el camino, porque la verdad que no esperaba en Bogotá conocerte y menos de la forma en que te conocía. Así que, bueno, más adelantito hablaremos un poquito de eso porque fue muy especial. Eh, Contarles un poquito de vos a la gente aquí en Costa Rica que no te conoce. Bueno, Rosana, Ujú. como les dijo Mile, es una abogada que ha revolucionado el campo del derecho y el sistema judicial en Argentina, precisamente por su enfoque holístico, más humano, y si se quiere incluso, yo diría hasta trascendente del conflicto humano, ¿verdad? Fundó la Ujú. Escuela de Sabiduría Abril, donde imparte formaciones en el campo del coaching jurídico, el pensamiento sistémico transgeneracional, entre otros. Estos cursos han llegado a países como España, México, Colombia y Y esperemos ahora que va a llegar a pronto Costa Costa Rica Rica. porque ese es nuestro próximo cometido, nuestro proyecto, ¿verdad? Exactamente. Bienvenida, Rosana, lindísimo tenerte aquí. Gracias, gracias chicas. Yo feliz de estar acá virtual. Me encantaría estar ahí en Costa Rica, que les Ujú. dije que es uno de mis lugares favoritos del planeta. Pero bueno, feliz de estar acá con ustedes y compartir, nada, lo que quieran. Les comparto lo que quieran. Bueno, empecemos por cuándo sentiste vos que necesitabas hacer un cambio y por qué. Mm. Bueno, eh, sentí que quería hacer un cambio, pero el cambio que quería hacer era quemar el título de abogada, ¿eh? Sí. Quemar el título, quemar los expedientes. De hecho, hice una fogata en mi casa, literal, Ah, y no llegué a quemar el título porque había ganado un juicio en la corte, un juicio ambiental. Yo era abogada ambientalista y a Ajá. partir que gané ese juicio vi toda la corrupción del sistema, la mezquindad, la mentira, las amenazas. O sea, nada, fue como una crisis muy grande que tuve porque era una crisis de identidad, porque yo ujú, creía que siempre iba a ser abogada. Y cuando viví esa situación me llevó a un momento de mucha, mucha tristeza. Tuve como, te diría, un año, casi 2 años, un año en el agujero negro, como en ujú, la noche oscura, y después el otro año, ya que como me tomé como un sabático, Mm, eh, y en ese segundo año, o sea, en el primero fue cuando dije, no quiero saber más nada con la abogacía. ujú. No, ¿Cuántos esto años no es para tenías mí. de practicar la abogacía? 25 años, Claro. híjole. sí, sí. Y no quería saber, dije, no quiero, es más, me acuerdo que me fui con una amiga a la India a hacer un retiro de yoga. Ah, esos fenomenales, sí. Yo he estado en Claro, India también porque, y es claro, maravilloso. porque me había, durante todo ese año me había refugiado mucho en el yoga, hice el profesorado, pero era para mí, no para dar clases. Y Ujú. entonces, y, y dije, bueno, pasamos por Turquía, compremos alfombras y lámparas y me iba a poner una casa de decoración. Te juro que quería poner una casa de decoración. Pero bueno, sí, al siguiente año hice una serie de programas y de procesos que me hicieron darme cuenta, como yo siempre digo, me rompieron el corazón, pero Ujú. seguía enamorada de la profesión, o sea, y dije, bueno, todo este mundo más, hoy le puedo decir holístico, en ese momento, si hago como una línea de tiempo, yo en ese momento, recién estábamos hablando fuera de cámara, Mile, cuando, Ujú, cuando me hablaste en el 2020, ¿no? Del coaching jurídico,
realmente en ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo. Solamente sí, era como una intuición. Ujú, Simplemente Ujú, sabía que quería llevar la inteligencia emocional, las habilidades blandas, la escucha consciente y toda la abogacía que quería cambiar desde adentro de la abogacía. Hoy ujú, pasaron 6 años y hoy me doy cuenta que todo tiene un sentido y hoy tiene un método, ¿sí? ujú, Pero en ese momento no es que yo decía voy a cambiar la abogacía o ujú. simplemente vi que había un montón de herramientas que no estábamos usando los abogados, vi que el sistema estaba muy corrupto por todo eso que yo había vivido, ajá, pero que al mismo tiempo me encantaba la abogacía y que yo tenía el poder de cambiar adentro mío y podía contagiar o invitar o motivar a otros colegas que también, en lugar de quejarse, ¿no? Porque en ese momento yo estaba en muchos foros académicos, estaba en la comisión directiva de un grupo de abogados que nos juntamos siempre en el colegio de abogados, estaba en muchos lugares institucionales ujú. y yo decía, siempre nos estamos quejando y no hacemos No nada sé, para cambiar, estamos esperando sí. que lo haga el gobierno, lo haga el colegio de abogados. Entonces, ahí me di cuenta que lo teníamos que hacer nosotros y ahí empecé, ¿viste? Claro, y por vos Claro, también, nosotras incluso conversamos, así como lo estamos haciendo con vos, con Cristina Jaramillo, porque Sí. vimos que ella era parte de tu equipo y también seguimos a Daniel Russo, ¿verdad? Que ellos son o fueron, Sí, digamos, parte de, sí. en un inicio, parte como de ese equipo tuyo. Entonces, que nosotras hemos venido como siguiendo tus pasos y nos has sí. inspirado también para, para no darnos por vencidas, porque esto es remar contra corriente. Sí, 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 y es que también hay un tema energético, eso que dice Mile, o sea, íbamos llegando poquito a poco hacia vos, ¿verdad? O sea, y de un pronto a otro veo yo el aviso de Rosana Abril en Bogotá. O sea, y le dije a Milena, Milena, yo Así voy corriendo. porque voy, de verdad, yo quiero conocer a esta mujer. Y es cierto, poquito a poco nos fuimos acercando para esto que hoy tenemos con vos, ¿verdad? Para esta entrevista. Pero yo sí quiero preguntarte cómo ha sido ese transitar estos años, Mm, porque en un mundo tan cerrado como el mundo jurídico, el sistema judicial, y también como de esta idea, cómo salirse de esa idea, porque hay Ese un concepto molde. muy Ujú, arraigado de lo que nos dicen del buen abogado. ujú, Para nosotras las mujeres todavía es más duro, ¿verdad? Porque entonces no solamente que abogado, sino abogada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido para vos ese transitar en un mundo tan cerrado, tan mm. cuadrado como el mundo jurídico? Nunca dije la palabra fácil, pero tampoco a ver, ¿cómo ha sido? Ha sido, te diría básicamente una convicción interna muy fuerte, muy fuerte. Ujú, Hoy puedo entender, como te decía, en su momento como que hasta era intuitivo, pero una convicción interna de que realmente nosotros, los abogados, tenemos el poder de cambiar lo que queremos cambiar. Y así como ujú, nos enseñaron a darle el poder afuera, a darle el poder al Estado, el poder al juez, el poder al político, el poder al poder ujú. legislativo, ¿sí? Nos desempoderamos. Nos claro. desempoderamos. Y en realidad tenemos muchas herramientas para recuperar ese poder y especialmente y para acompañar a los clientes también en que recuperen Ujú, su poder, porque el cliente también se lo da al abogado, al juez, al mediador, ¿no? Estamos todos desempoderados, todos fragmentados. Entonces, durante estos años, te diría, yo empecé esto en el 2019, antes de la pandemia, con mucha fuerza. Ahí yo viajaba mucho, daba pequeños talleres muy cortitos, porque mis talleres al principio eran como muy pequeños ujú. y luego fueron creciendo, ¿no? En la pandemia, bueno, se empezó a expandir bastante más gracias a la virtualidad. Eh, Mucha gente venía por curiosidad, ¿sí? O sea, Ujú, me da curiosidad. Mucha gente venía porque estaban cansados del sistema y
bueno, vamos a ver si me sirve esto de algo. Todos los que pasaron por mis programas y los que siguen pasando me lo dicen, hasta hoy es un antes y un después. Ujú, Y ya después, en los últimos, la verdad que yo soy muy estudiosa, pero además de estudiosa yo lo pongo en práctica, porque no ujú, solamente que comparto la teoría, sino lo aplico en la práctica, lo aplico en los casos, lo aplico con la gente que me viene a ver. Entonces, durante estos años el programa se fue ampliando y hoy, por eso les decía que me doy cuenta que fue muy intuitivo, hoy te puedo decir que se resume en un método, que es el método Abogar. El método ujú, Abogar tiene cuatro ajá, elementos que hacen a una práctica de una abogacía holística. El primer elemento es el coaching jurídico aplicado, el coaching aplicado a la abogacía. El ujú, segundo elemento es el transgeneracional, ¿sí? Que es conocer cómo funciona, cuál es el lenguaje, el árbol genealógico y todo lo que implica, porque todo, gran parte de las cosas pasan por ahí. Ujú, ujú, El tercer elemento es el sistémico, es todo lo que es la mirada sistémica, que no es únicamente la constelación, es más amplio que eso, es una mirada sistémica. Y el cuarto ujú, elemento, la física cuántica, ¿sí? Y cómo todo eso aplica. Entonces, yo hoy te puedo decir que me doy cuenta que durante estos años yo iba agregando en los programas, ¿no? Porque empecé con el coaching jurídico uno que todavía está. Luego me decían mis propios alumnos, Ro, ¿qué más hay? ujú, Bueno, ¿quieren más? Yo tengo más. Sí, sí, queremos más. Entonces, preparamos una diplomatura donde hay una dimensión, primero que hay una práctica profesional que se hace ahí, y ujú, segundo que hay un material muy rico que tiene mucho que ver con la ontología del lenguaje, con lo ontológico, con lo mental, pero también con lo cuántico, con la comprensión del lenguaje desde el campo cuántico, con el ego, o sea, hay un montón de información ahí en la diplomatura y un entrenamiento, bueno, un poner ahora en hay que práctica. Ujú, practicar esto, y hay que practicar, y hay unas mentoras que acompañan a cada ujú, grupo, ya hay un equipo de mentores, porque a ujú, medida ajá, que van formándose los que están en el programa, los que quieren ser mentores tienen que cumplir unas horas más, nada más de práctica, y pasan a ser mentores. ujú, Entonces, por eso luego lo llevan a Colombia, lo llevan a España, porque en realidad son las propias alumnas que dicen, lo quiero llevar a mi lugar, ¿entendés? ujú, Son ellas las mentoras. Y en digamos, esos programas me llevaron a luego a yo probar, porque a mí me pasaba algo, mirá, estudié yo Derecho Sistémico, ¿sí? ajá, No, perdón, Derecho Colaborativo, ajá, ajá, en la pandemia. En el 2021 me conozco mucho a la Asociación de Derecho Colaborativo de España ajá, y a través de ellos hago la formación y muchos de ellos se formaron también conmigo. Y a mí me ujú, pasaba, yo decía, pero ¿qué pasa si el otro no es colaborativo? ujú, No tengo salida. Yo le quería encontrar la salida. Cuando era abogada clásica, siempre le encontraba la salida, ¿sí? Y fue ahí ajá, cuando me pongo a investigar todo el campo cuántico, todo lo que es lo sistémico, cómo habían otras leyes que eran más invisibles y así más superiores que ujú, impactaban en esos vínculos. Y ahí empiezo a utilizar hoy en el método Abogar todo ese combo de herramientas para volcarlas en un método donde no importa que el otro no sea colaborativo, no me importa que el otro quiera seguir peleando, puedo transformar el conflicto con todo lo que yo tengo, con todo lo que soy, ajá, ¿sí? O sea, la persona, y el abogado lo acompaña a ver eso. Entonces fue como te diría Ana, no sé si las mareé, pero fue no, como todo muy orgánico, fue muy ajá, orgánico, como se empecé fue con algo dando. pequeño. Luego Ujú, creció, luego creció, luego creció, y yo fui integrando herramientas de acuerdo a mi propia curiosidad y búsqueda. Porque lo que te decía, cuando hago colaborativo, bueno, ¿y qué pasa si el otro no es colaborativo? ¿Y qué pasa si el otro quiere seguir peleando? ¿Que me quedo atrapado? No. Siempre desde muy chica, mi obsesión, y les digo hoy todavía la tengo, es de tener libertad y no quedar atrapado en nada, por nada ni por nadie. Entonces, ujú,
Si yo no tengo un otro colaborativo, quedo atrapada en que dependo del otro. No, ¿cómo hago para salir de ahí? Y ahí es Ujú, que desarrollé este método. Pero fue muy orgánico, ¿eh? Claro, ujú. y es que de lo que vos nos decís en el método Abogar, también es una experiencia para el que lo estudia, o sea, el que lo estudia lo vive, lo Sí. experimenta, tiene su experiencia personal, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que es riquísimo. Te lo digo Bueno, yo que hice un taller cortito con vos, claro, ¿verdad? O pero sea, es que lo vive la persona, y ¿verdad? ahí entra la Por física eso, cuántica, porque claro. somos Ujú, energía y todo eso es expansivo y se le va a transmitir esa energía a las personas que lleguen. Porque el cambio empieza con uno, como vos dijiste al puro inicio, el cambio empieza ujú, con uno. Y cuando uno empieza a cambiar y empezás a proyectar otro tipo de energía, incluso creyendo o ya diciendo, ok, este conflicto se puede resolver de esta manera a lo interno. Y como ya se resuelve a lo interno, a lo externo se ve reflejado también. ¿Correcto? Sí, sí. Hay un principio básico que es que no puedo dar lo que no tengo. ajá, Entonces, solamente puedo sostener, acompañar a alguien a que tenga una conversación difícil y Ujú, generarle confianza para esa conversación difícil si yo puedo atravesar mis propias conversaciones difíciles. Si ujú, yo no puedo atravesar mis propias conversaciones difíciles, y no digo que no se ujú, pueda, pero es mucho más complicado. ujú, Entonces, ujú, sí, claro, en el programa que yo comparto, chicas, son 4 programas que forman parte del método Hogar, sí o ujú, sí el trabajo primero es personal, porque aparte hay claro. que desarmar un montón de sistemas de creencias, incluso Ujú, inconscientes, que nos siguen manteniendo atrapados en el viejo paradigma. Entonces, totalmente, incluso inconscientes, y el viejo paradigma del campo cuántico legal de cómo tiene que ser un abogado. claro. ujú, Entonces tenemos que crear una nueva red neuronal, ¿sí? ujú, Interna, nueva sensación, y eso es lo que hace todo el método. O sea, el método va teniendo distintas instancias, el coaching jurídico, el transgeneracional, lo sistémico, pero vas a Ujú, ver que al final todo converge en esta metodología donde yo puedo en 3 sesiones, 3 encuentros, sentarme con un cliente, ya en el primero mostrarle, o quizás en el segundo, depende el nivel de de conciencia o conciencia. de ujú, la Sí. persona, empezar a mostrarle o a que la persona descubra qué está aprendiendo de ese conflicto, por qué ujú, le está pasando lo que le está pasando y para qué. Y para yo poder hacer esa pregunta y que la persona que nos puede salir con cualquier cosa, nos puede decir, no, pero yo busqué tal cosa, o hay un montón de cosas que te puede contestar. Y yo ujú, poder seguir sosteniendo Ajá. esa forma de acompañarlo sin que se me mueva un pelo y decirle, esta es la forma de trabajar, ta, 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 y seguir sosteniendo y que la persona continúe con nosotros y poder dar todas las respuestas que tengo que dar a eso, necesito este trabajo con todo este cóctel, yo digo como un cóctel, ¿no? De las distintas herramientas que yo fui integrando, porque ujú, vos viste, Ana, cuando me viste constelando, yo en 2 minutos, tuk tuk, ya lo vi. sí, Y Ujú, veo el campo, tuk tuk, ya está, ya lo entendí, lo integré. Pero ¿por qué ajá, lo puedo hacer tan rápido? Porque tengo todas estas herramientas integradas, claro. trabajadas, practicadas. Entonces, ¿qué hago yo en mi escuela, chicas? Le comparto a los abogados lo que sirve, lo que funciona, lo que me funcionó, y los entreno para que lo puedan hacer. Esto, ujú, ¿sí? ujú, ujú. Y Sí, claro, pero, perdón, Mile, dale. sí, te iba Dale, a Mile. preguntar, ¿y cómo, qué, no sé si tenés algún tipo como de anécdota que nos puedas compartir con personas que tal vez no estaban tan preparadas o tan conscientes para abrirse a esta posibilidad de resolución de conflicto Sí, y hicieron como, sí, wow, tengo un o el montón aha Porque hay moment, mucho ¿verdad? prejuicio, tengo un porque también montón. hay mucho prejuicio, ¿verdad? Primero, ¿cómo llegan clientes así?
Ese es el Sí, primer lugar, porque ¿qué A, tipo de a clientes van a nosotras nos llegar? han dicho, a nosotras nos han, perdón, Rosana, compartirte un poquito, nosotras hasta el tema místico, o sea, ha dicho, estas están como medio místicas, Claro, claro, cosas así. por eso, Exacto. mira, Ana, por eso en el programa de coaching jurídico, uno de las comprensiones que tenemos es cómo digo lo que quiero decir con el lenguaje del otro, para Ajá, que yo no parezca una mística. O ajá, sea, hay un tema ujú, de adaptación del lenguaje. Seguir siendo yo, no manipular, pero muchas personas, hay muchas abogadas, generalmente mujeres, que ya están hoy como con esta onda nuestra, digamos, ¿no? sí, sí, Pero ¿qué pasa? Es muy importante cómo escuchar quién es el otro, cuál es su sistema de creencias, cuál es su observador, para ver ajá, cómo yo le transmito lo que le quiero transmitir y en qué momento, de qué forma y cómo. sí, ajá, Esto es todo un arte, porque sí. muchas sí, mujeres, no, bueno, no sé, me acuerdo que una vez una alumna mía que había hecho transgeneración estaba en el módulo uno. Me dice, no, justo vino un cliente y era tal cual el caso que habíamos visto en la clase, y entonces yo le dije que le prenda la vela a los ancestros. No, le digo, no, Salió todo corriendo. tenemos que, claro, no, ¿cómo le vas a así decir? no. No, entonces nosotros estamos haciendo como amalgamando lo que somos Ujú, como abogadas, lo que es nuestra parte como más holística, porque cada una tiene, no sé, vos tenés bioneuromoción, la otra tiene Reiki, la otra tiene registros Ujú, akáshicos, la otra, pero tenemos que ujú, amalgamar todo eso en un lenguaje ujú, que el otro me siga viendo como una abogada, no ujú. como una terapeuta, no como una abogada que se le chifló el moño, ¿sí? Sino como una Sí, abogada que sí, le ujú, puede ayudar a ver las cosas de una forma distinta. Entonces, por eso en el método que yo entrego es primero aprender todo lo que tenemos que aprender para transmitir de la forma que tenemos que transmitir, ¿sí? Cuando transmitimos de la forma que tenemos que transmitir empiezan a pasar varias cosas. Primero que nos llegan los clientes que quieren ese tipo de abogadas, porque ajá, quieren una abogada, pero que tenga una mirada más amplia. No ujú. quiere una abogada que manipule, que mienta, que extorsione, que le quiera sacar Sí, todo al otro, sí, o que solo llegue a pelear. o que solo llega a pelear. Quiere una abogada así, con lo cual la oferta, nosotros trabajamos mucho en la definición de la oferta se empieza a pulir y los que Ujú, vienen a ujú, buscar son ujú, ese tipo de clientes, son ese tipo de ujú. ujú. personas. El segundo tipo de personas que pueden venir son los que los mandan. Y acá te voy a poner un caso, una anécdota, que me pedías Contanos. anécdota. Sí, contanos. Tengo una alumna jueza. Ajá, Esta alumna jueza tiene un ex marido. El ex ajá, marido casado con otra jueza. La otra jueza igual estaba de licencia por temas psicológicos, psiquiátricos, no sé qué. Pero bueno, casado con otra jueza. O fiscal, no, secretaria, no me acuerdo, algo de un juzgado. Mi alumna, separada de este señor, hacía 10 años que no se hablaban. Este señor la llama desesperado porque le dice, mi nueva mujer me metió una denuncia, una falsa denuncia de violencia de género, acá abundan, ¿sí? Una falsa denuncia de violencia de género, me echaron de mi casa, no me puedo acercar a mis hijos, estoy desesperado, sabiendo que la otra maneja los juzgados, ¿ok? Entonces, mi alumna le dijo, mira, yo te recomiendo que hables con Roxana, ¿sí? Que no es una abogada clásica, que es mi maestra, ta, ta, ta. Claro, ¿cómo llega este hombre? Desesperado, porque ya no sabía qué hacer. No es porque llegó porque, bueno, quiero algo diferente. No, 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 porque el abogar toma lo que normal, el del sea. sistema, no le servía. no le servía, sabía que estaba en el Claro, horno porque la otra también manejaba los tribunales. O sea, entonces me llega por ajá, desesperación nada más. ¿Y Ujú, cómo mm, es la primera sesión con este señor? Totalmente mental e ingeniero. E ujú, ingeniero. híjole, sí, Empieza a contar, empezamos a hablar. Y lo primero que hago, generalmente, no siempre es así, pero generalmente cuando es así, empiezo a trabajar con el árbol. Bueno, ¿cuándo naciste? Truc, hago el dibujito.
con tu mamá, tú tenés hermanos, y empezamos a hablar de su familia, ¿no? Y voy Ujú, escuchando, la escucha, ahí la entrenamos mucho en el coaching. El coaching es fundamental para las preguntas y la escucha. Bueno, y cuando empezamos a ver el árbol, le digo un par de cosas que ya estoy viendo en el árbol, ujú. y él se me queda mirando. Cuando vuelvo me dice, este señor estuvo viniendo prolijamente durante 3 meses, cada 15 días, digo viniendo porque a él no le gustaba online, tenía que ser presencial. Ujú. Cada 15 días venía prolijamente. Hizo todo el trabajo, 2 veces vino a constelaciones como las que vos estuviste, Ana, cuánticas, Ajá. presencial. Hizo todo el trabajo prolijamente, porque acá en esta forma de trabajar hay también una parte de responsabilidad del cliente. Yo cuando trabajan conmigo les hago firmar, vos vas a hacer esto, no seguís haciendo esto, yo no sigo, ¿sí? O sea, hay una Ajá. autorresponsabilidad. Ujú, ujú. Ujú. El juicio empezó a estar todo a favor de él, se dio todo vuelta, ¿sí? Todo empezó a estar a Increíble. favor de él, a favor de él, a favor de él, que cuando pasó así, el abogado de él tenía una audiencia, le dice, bueno, ahora que tenemos todo nuestro favor en la audiencia, vamos a pedir pericia psiquiátrica para ella, vamos a decir que es bipolar, que bla, 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 bla. Y él me cuenta, y yo le digo, de ninguna manera, no vamos a utilizar todo este trabajo Ujú, coherente en este campo de ujú. información que se movió para ganar y para empezar Hacerle daño a a otro, además. hacerle daño a otro, que es la mamá Y de tus hijos, polarizarlos, claro, Ujú. porque que al es la mamá de tus final, hijos, ujú, Sí, ¿viste? totalmente. O sea, tu objetivo tiene que ser lograr tener una conversación con ella para ponerse de acuerdo y empezar a suavizar todo, ¿viste? Y bueno, dicho y hecho, él no lo hizo, no hizo lo que el abogado, pero empiezan a pasar estas cosas, empieza a ser tan fuerte que las personas dicen, ah, mira qué bueno, che, lo di vuelta, ¿sí? Entonces es como mucha cintura que hay que tener y estar dispuesta a decir, ujú, no te sigo atendiendo, Ujú, ¿sí? ujú, Es como un cambio, de verdad que es un cambio de ujú. paradigma, sí, ¿sí? Es un cambio de totalmente. paradigma. Y esto me lo... no te cuento la otra parte. Con la ex mujer, la que me lo Ajá, manda, íntimos amigos. Después de Claro. 10 años, él fue a Le tomar un café salvó a la la casa vida. de ella. Volvió a tener vínculo con su otra hija, la hija de primer matrimonio. Están de nuevo en una buena relación familiar. O sea, un vínculo alucinante. Sí, Se sí. reconstituyen los vínculos. Que, interesantísimo. que eso es precisamente lo que nosotras tratamos de trabajar también con nuestros clientes y que tengan una mirada distinta del conflicto para poder guiarlos hacia ese reconstruir vínculos o construir donde no hay, Mm. precisamente por el conflicto que se ha generado, ¿verdad? Y es muy curioso cómo se van moviendo las cosas. Esto que vos dijiste, recientemente atendimos a una persona que quiere hacer las cosas distinto, fue donde unos abogados que no le gustó la asesoría que le dieron porque era muy conflictiva para él. Eso iba a generarle mayores Ujú. conflictos todavía y resulta que hace poco la otra persona quien tiene que contactar o con quien quiere resolver el conflicto le escribió y le dijo, no quiero abogados, ¿cómo podemos resolver esto? Mm. Claro. Y se Se abren empieza a las mover el puertas campo, solas. ¿sí? Solas, sí. Y eso Sí, es, sí, y llega gente es como así magia. buscando, sí, Sí. diciendo, estuve con una abogada, pero no me siento tan a gusto, no me atiende bien y vi que a ustedes las estaban recomendando. Sí, sí, así es. Y cada vez, chicas, va a haber más gente que quiera abogados así. Cada vez van a haber más abogados que quieran empezar a ingresar en este campo de información. Y, y cada vez va a ser más fácil, porque cuando nosotros podemos trabajar de esta forma, primero que es un disfrute enorme, porque no estamos en medio de una batalla, estamos mostrando, acompañando a que las personas encuentren dónde están los puntos en común y que encuentren el aprendizaje a través de ese conflicto.
Ujú. Entonces es todo, todo ganancia, todo ganancia. Y cada vez hay más personas que buscan abogados así. Claro, porque es que la forma tradicional de resolver el conflicto, Rosana, se queda en lo que vos decías, se queda en la superficie. O sea, Mm, es un trámite legal y sí, nada más se firma un acuerdo, se resuelve, pero al final el conflicto, el que no se ve, el invisible, queda ahí y se sigue repitiendo y sigue apareciendo en la De vida de la una u otra persona, forma. Ujú. de sí, alguna u otra forma. sí, Exactamente. sí, Ahora, esto que sí, mencionaste, es estos casos, digamos, que nos comentaste, qué interesante porque utilizan el mismo sistema judicial del que nosotras hemos querido salir corriendo, pero al final se mueve distinto, sí. porque la energía de la persona e incluso su abogado o abogada que lo está representando en ese juicio se va moviendo con la energía del cliente, porque sí nos hemos dado cuenta que mucho tiene que ver no solo el abogado o la Mm, abogada, sino qué energía le quiere poner el cliente a su proceso sí, y cómo lo asesora a esa persona, ese profesional o esa profesional que tiene al lado para decirle, vamos a la guerra, aquí tiramos granadas a diestra y siniestra, o incluso que el cliente le diga, no, es que prefiero irme por otro camino, pensemos en otra estrategia, hagámoslo distinto, y entonces se van acomodando las cosas para que ese manejo del sistema judicial también sea más humano y más sistémico, ¿verdad? Que mm, le colabore a las personas a resolver de una manera distinta el mm. conflicto, que le permita sostener los vínculos y no romperlos. Sí, y reconstituirlos, ¿viste? Porque Ujú. quizás puede ser que las personas no estén de acuerdo, pero también podemos estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo y hacerlo en paz también, Claro, También. ¿sí? Ujú. Y decir, bueno, necesitamos, no sé, volver a verlo, necesitamos, o sea, es muy orgánica esta forma de abordaje y, y ya te digo, llegan porque están buscando un modo distinto o porque están desesperados y dicen, no sé por lo que dónde, sea. pero sí, algo. Sí, deme lo que sea, o Dígame sea, por dónde empiezo. solucioneme esto. Por eso te Sí. decía, te comentaba lo de este hombre que era muy mental, porque por eso yo uso mucho el transgeneracional de árbol genealógico, porque es una re linda herramienta Sí. para empezar a ingresar a una conciencia distinta donde está parado dentro de su sistema, ¿sí? Ujú, O ujú. sea, lo sistémico tenemos lo sistémico por un lado y el árbol genealógico por otro, es como que son dos caras de la misma moneda, pero cuando le dibujamos y ponemos fechas y números, cuando hay algo que yo les enseño que es leer las líneas, y cuando ven Ujú. las líneas, ahora entiendo, y chau, ahí empiezan a entender, por eso como que no parece algo mágico, parece algo que no es Que mágico, tiene aparte es ciencia, sentido. porque, claro, porque el genograma, viste, es un método científico de una psiquiatra que lo descubrió, Anne Anselin, que descubrió hace un montón, y es Ujú. increíble la cantidad de información que hay ahí. Entonces, nada, ese, como les comentaba eso, pero sí, van cambiando cosas incluso en el proceso legal, incluso en Sí. tribunales. Sí, Ujú. sí. Por eso es cuántico. Claro, ese transgeneracional, yo me muero de las ganas de hacer el taller, Rosana. Yo Y creo que ese hacelo, es uno de empezá los hoy. primeros. Sí, no, no, de hecho que me invitaron a la clase que hay ahorita. Así que ahorita Sí. nos vemos de nuevo. Eh, Te quiero preguntar, ¿qué consejo le das a todos esos abogados que tienen como esa chispita, esa intuición que a vos también te Esa movió? semillita que quieren que Esa germine. semillita, exacto, como nosotras, que también hemos estado ahí, ¿verdad? Que el sistema nos vuelve a jalar otra vez un poco a lo tradicional y nos vuelve a expulsar al mismo tiempo. O sea, es muy interesante porque así como nos absorbe, de pronto nos expulsa. Pero Mirá, así hay muchos abogados y abogadas sí. también, ¿verdad? ¿Qué consejos les das? Además de que hagan tus cursos, pero Yo, Sobre todo a ver, mis mujeres, cursos más ¿verdad? que nada, sí, muchas mujeres, sí, sí. sí, hay muchas Es un mujeres. Muchas movimiento mujeres, distinto y es sí, como la muchas energía mujeres. femenina que empieza
a tratar de meterse en este sistema tan cuadrado patriarcal que Tan se está patriarcal, quedando sí. obsoleto para la Sí, resolución de los conflictos de las personas, sí, ¿verdad? Que creo que eso es parte de, que ya nos cansamos de ver estas cosas. sí, Mile, sí, totalmente. Mira, el consejo que les doy es que, a ver, si eligieron ser abogados, abogadas, abogados, es porque es una misión, Ujú, tiene un propósito. Y el propósito actual es volver a reconstruir y reconstituir los vínculos de las personas. A través del sistema tradicional, lamentablemente, los vínculos no se reconstituyen, se rompen, Ujú, hay manipulación, extorsión, mentira, miedo, frustración. Y entonces es que sigan buscando, formándose con diferentes, no solamente con mis cursos, hay un montón de hoy herramientas, pero primero, antes de una herramienta de forma, cuando digo una herramienta de forma me refiero, no sé, derecho colaborativo, y bueno, ahora viste que en España están los MASC, que son los métodos ujú, adecuados de resolución de conflictos, no sé, arbitraje, mediación, antes de la forma, ir al fondo, que trabajen ujú, en ellos mismos, porque, ujú, porque nosotros trabajamos con seres humanos, los abogados, seres humanos que ujú, vienen con una crisis, con un conflicto, con una situación, con un dolor, con un miedo, con una frustración o también con una alegría cuando van a celebrar un contrato, pero son seres humanos y todos los mueven las emociones. Y la mejor forma de conocer a ese ser humano es conociendo nuestro ser humano, ujú, conociéndonos a nosotros mismos. O sea, por eso se llama escuela de sabiduría, mi escuela, no porque yo sea sabia, para nada, sino porque a través de los programas que comparto y que ofrezco y las sesiones y las clases, empujo a que activen la sabiduría que ya hay adentro de cada uno, lo que ya saben. Entonces, lo que les recomendaría es que no dejen la abogacía, que se animen a hacerlo diferente, que se animen a hacerlo diferente, que se vuelvan a conectar con su propósito, porque si eligieron esa carrera, esa profesión es porque hay situaciones de injusticia en su clan y el que ujú. elige esta carrera, esta profesión es para equilibrar esas injusticias. Y en el tiempo que estamos ahora, en este tiempo nuevo, ya las injusticias no se equilibran por ojo, diente por diente, ni nada de eso, sino que se equilibran a través de la reconstitución de los vínculos. Entonces, yo lo que les digo es que no abandonen y que se vuelvan a conectar con su propósito, que es su corazón. Eso es lo que les diría. Sí, nos quedamos con ese mensaje. sí, con eso sería lindísimo cerrar. Incluso para nosotras mismas, ¿verdad? Mantener esa conexión con nosotras para poder conectar con las personas que llegan a nosotras, a buscar esa guía, ese Sí. acompañamiento, que es eso en realidad. La abogacía es eso. Siempre hay una mujer que yo nombro en mis conferencias, que es Caroline Myers, que dice que Ah, los sí. abogados Ujú, tienen un GPS interno que nunca duda que van a ser abogados. Y además estamos conectados con la ley natural del cambio. Entonces, conectémonos con la ley natural del cambio, no con las normas rígidas, los códigos. Entonces, hoy el cambio humano pide una evolución de conciencia, pide abogados más conectados con su ser humano. ujú, Entonces, conéctense con su ser humano y diviértanse. Empecemos a divertirnos, a pasarlo bien, a disfrutar la profesión, a Ujú, ver cada situación como un desafío. Sí hay que formarse, no es formarse, sino desprogramarse, muchas cosas. ujú. claro, y Vaciarse. sí, y además agarrar o a- coger estos recursos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a guiarnos mejor a nosotros mismos y a acompañar a otras personas también de una mejor Sí, manera, que creo que es parte de todo lo que
todas las herramientas que uno empieza a aprender, porque uno dice, me falta un poquito por acá, tal vez si manejo esto otro, puedo entenderme mejor y guiar mejor a las personas que se acercan a uno. Mm, sí. Yo cuando termino les doy un método. Esta es la forma en que yo Ujú, trabajo y se los comparto y ahí cada uno luego crea su propia propuesta, ¿no? ujú, Más allá de ujú, que los que luego empiezan a ser mentores y acompañar a otros sábados, pero realmente lo que te digo es, no abandonen, hay mucha gente que los necesita. Y claro. si el sistema los expulsa, olvídense, quedan afuera, van a hacer, se está creando otro sistema, por eso los expulsa. Ujú, ujú, Totalmente, sí. totalmente. Rosana, súper agradecidas de que hayas sacado el ratito Ujú. para compartir con nosotras y para que esto que vos haces y que muchos estamos y muchas sobre todo estamos interesadas en hacer y en cambiar, siga adelante y se Mm, nos unan ojalá muchísimas más personas para acompañarnos en este cambio que al final esperamos que sea global. sí, ahí estamos. Sí, Ojalá. Rosana, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Y ustedes, chicas. vas a ser bienvenida aquí en Santa Teresa, en San José, a donde querrás venir. Yo sé que Costa Rica te va a estar recibiendo con los brazos abiertos. Mm, Bueno, y nos llevamos como tarea mantenernos en comunicación para traerte a Costa Rica para que sí, juntas Sí, podamos dar este taller sí, acá en Costa cuando, Rica, que cuando quieran, estamos seguras que muchas personas se nos van a unir. cuando Bueno, quieran. Lo hablamos. muchas gracias, Rosana. gracias, chao.